Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de San Marcelo, Papa y mártir. Es inevitable traer a la memoria que durante tantos años fue pastor de esta iglesia de Toledo, de esta grey, de esta porción del Señor, que había nacido precisamente en este mismo día de su onomástica y que no hace mucho hemos celebrado el centenario de este nacimiento. Por tanto, una oración especialmente al Señor por el eterno descanso de don Marcelo, pero también de gratitud por su enseñanza, por su fidelidad a la Iglesia, por el amor que supo inculcar. Y hoy, al recordar también la memoria de San Marcelo, Papa y mártir, pues, como siempre que recordamos a los santos mártires, y precisamente a los papas mártires, que la mayoría de ellos así murieron, entregando su vida en el martirio, pues sin duda un momento de gratitud al Señor por ese supremo testimonio en defensa de la fe, pero también a ejemplo del buen pastor que da la vida por sus ovejas, que no es un asalariado, que no es un mercenario, sino que ama el pueblo que el Señor le ha encomendado hasta el punto de entregarse por él. Y en el caso de San Marcelo, de cuya vida nos hablará el Papa San Dámaso en una composición que hará sobre lo que fue su trayectoria y el ejemplo y entrega al servicio de las almas, pues podemos decir que le tocó vivir un momento dramático. Fue Papa a principio del siglo IV, después de la gran persecución de Diocleciano, que arrasó gran parte de la Iglesia, especialmente de la Iglesia romana, y cuyas consecuencias pues, fueron devastadoras. Precisamente su antecesor, San Marcelino, fue también martirizado. Y esto supuso pues, que la elección de San Marcelo se demorase 3 o 4 años. No fue elegido de forma inmediata, sino que se mantuvo durante ese largo periodo la sede vacante, porque había grandes peligros para los cristianos y al fin y al cabo pues necesitaban verdaderamente un hombre de Dios que estuviera al frente de la Iglesia. Como bien vemos, eran otros criterios verdaderamente sobrenaturales los que impulsaron la elección de los sucesores de Pedro. Y de tal manera que buscaron una persona que tuviera pues unas cualidades físicas, pero sobre todo morales, para hacer frente a esa situación y volver a impulsar la reorganización de las comunidades cristianas, a pesar de que la persecución todavía se palpitaba entre ellos. Y esto va a ser lo que realice San Marcelo, un hombre de un talante enérgico, pero al mismo tiempo compasivo y misericordioso. Edificar las comunidades cristianas que habían sido devastadas por la persecución, nombrar nuevos sacerdotes y obispos que estuvieran a su cuidado, pero algo que le caracterizó fue precisamente el retorno de aquellos que, por temor a ser martirizados, habían renegado de la fe cristiana. Como dice San Dámaso, más por debilidad
que por un rechazo de la fe, lo que se llama la apostasía. No esa debilidad que ante el peligro pues les hizo apartarse del Señor. Y esto pues provocó un conflicto dentro de la Iglesia, porque no todos estaban de acuerdo de permitir nuevamente el acceso a la fe, a los sacramentos, a aquellos que de alguna manera eran considerados como traidores. Y entonces ese conflicto, alentado por una facción que se llamaban los donatistas, pues provocará en Roma varias revueltas que de alguna manera van a perjudicarle al propio Papa San Marcelo, que será considerado por las autoridades civiles, especialmente por el emperador Magencio, como el responsable de esas revueltas y motines que en algunos casos incluso causaron muertos. Y como castigo, el emperador le impuso una serie de trabajos penosos, entre los cuales estaba el cuidado de unos animales, que se supone que eran vacas y bueyes. Fue la caridad de una matrona romana llamada Lucila la que le asistió en esos padecimientos al Papa San Marcelo, pero el pobre estaba tan gastado por el esfuerzo físico y humano y también por el sufrimiento causado que al poco tiempo murió, siendo considerado mártir por morir por causa de esos trabajos en defensa de la fe. Pues el ejemplo de San Marcelo nos tiene que ayudar a nosotros a que en esta situación actual de la Iglesia, como la que él tuvo que padecer de devastación generalizada, seamos nosotros instrumentos de Dios para volver con nuestra contribución, con nuestra cooperación, a levantar estas ruinas que hoy vemos en tantos lugares, no solamente con un esfuerzo personal, que también es necesario, pero especialmente con nuestra oración, con la ofrenda de nuestra vida al Señor, poniendo en la medida de lo posible los dones, los talentos y cualidades con que el mismo Señor nos ha dotado al servicio de la fe, al servicio de nuestras comunidades cristianas. Si vemos que el mundo está mal y que va a la ruina y sin frenos, es sin duda porque la Iglesia está mal. Y aunque las palabras del Evangelio que nos dice hoy el Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, Satanás quiere dejarla relegada a la mínima expresión. Esforcémonos en la edificación del reino de Cristo en la tierra, que es su Iglesia, su cuerpo místico, y trabajemos como el ejemplo de los santos papas y mártires en esta construcción que cada uno de nosotros conformamos como piedras vivas que somos del templo del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.